te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Voces Megas, el podcast en el que hablamos sobre oratoria creativa, esta habilidad para que saques todo el poder creativo de tu voz, tanto en español con tu voz mega, como en inglés, tu voz americana, y recuerda, en inglés desde un nivel intermedio, ¿vale? Tienes que tener un nivel B1 o B2 para seguir las prácticas que vamos a hacer aquí en el canal, o si te quieres apuntar a uno de los programas de oratoria en inglés, siempre parte mínimo de ese nivel intermedio. Entonces tienes que traer como la base para luego ya empezar a reforzar con las técnicas que te traigo aquí, que es una dimensión muy diferente a las de las clases de inglés, por ejemplo, que se va a lo que es más académico, ¿no? A lo que es el idioma. Aquí trabajamos todo lo demás, todo lo que es psicología de la comunicación, los bloqueos que puedes sentir, el sentirte natural al comunicarte, sentir que eres tú al hacerlo. Y de eso va este podcast, de ayudarte a sonar más natural, a sentirte que eres tú en esta voz tan nueva, tan diferente y tan creativa como es cuando nos comunicamos a nivel internacional. Y para ello te traigo una técnica de voice acting que utilizamos para mejorar a la hora de comunicar con nuestras voces y que es fundamental. One, two, three, four. Es fundamental, sobre todo si eres alguien, un profesional o un emprendedor o emprendedora que sueles comunicar de forma muy habitual a una audiencia, sea dando charlas, en presentaciones, o si eres alguien que estás comunicando en redes sociales, como ves ahora en YouTube, quieres hacer un canal, quieres comunicar lo que haces o educar sobre algo que sabes que puede ayudar a muchas personas, pero no te atreves a empezar ese canal o no te atreves a empezar a comunicar en vídeo o comunicarte desde este formato. Vale, pues una parte muy importante de que empieces a comunicar para conectar es lo que se llama prosodia. La prosodia, aunque te suene a chino, no te suene para nada, ¿qué es esto de la prosodia? Es algo que todos usamos todo el rato en nuestras vidas. Es esa parte donde llenamos de color emocional la forma en que nos estamos expresando. Es decir, no es lo mismo que una frase como I have broken with my boyfriend, te la diga de esta forma, I have broken with my boyfriend, ¿vale? Te la digo de forma, como ves, sintética, robótica, modo IA, ¿vale? Que de eso además va, y te voy a decir por qué, el podcast de hoy. Pues no tiene nada que ver que te lo diga así a que te diga I have broken with my boyfriend. No tiene nada que ver una con la otra. Entonces, de lo que habla Albert Mehrabian es que en esta situación el 38% de la comunicación va en la voz, el otro 53% va en el cuerpo y solo el 7% en la palabra. Es decir, todo lo que tiene fuerza comunicativa ahí está más en todo lo corporal y en todo lo que es nuestra voz. Por esa razón, cuando tú estás comunicando un mensaje y no conectas con tu audiencia, suele ser porque hay partes de ti que no quieres mostrar y hay un muro a nivel de expresar esas emociones y dejarte ser creativo con tu voz. Parte de una serie donde te voy a traer más ejercicios, más voces, para que experimentes, para que juegues, te des permiso para explorar toda esta parte creativa que hay en tu voz. Por eso, cuando trabajamos con la voz es tan potente porque nos vamos directamente al cuerpo y nos vamos un poco a la emoción que está ahí reprimida, que no nos deja expresarnos. Se avergüenza que en muchísimas ocasiones, cuando está relacionado con la creatividad, suele tener mucho de vergüenza. La vergüenza es una emoción, como sabes, que tiene un componente y un propósito de supervivencia muy importante. Es decir, cuando como seres humanos el hecho de pertenecer a un grupo, desde la psicología evolutiva se sabe que esto era básico para nuestra supervivencia. Entonces, el hecho de que tú quieras pertenecer a un grupo, el hecho de que sientas que eso es vital cuando éramos pequeñitos, niños o adolescentes, tu cerebro lo registra como hay que sobrevivir, como sea, hay que pertenecer, ¿no? Entonces, nos vamos a abandonar por pertenecer, vamos a abandonar nuestra expresión creativa por la pertenencia, y a adormecer o silenciar estas partes de mí que son creativas y quieren expresarse, pero no es seguro hacerlo. Por eso, cuando trabajamos con la voz y le empezamos a decir a nuestro cuerpo, no, sí que es seguro que te empieces a expresar, ¿vale? Y esto, como te digo, en este trabajo de recuperar un poco tu creatividad desde la voz, lo mejor es siempre hacerlo poquito a poco, que te vayas dando el permiso a hacerlo, que vayas explorando. Si tú no has hablado nunca en público, te da pánico hablar en público, no empieces con una audiencia de 100 personas, empieza pues hablándole a un amigo y luego a 2 y vas como de forma progresiva aumentando ese umbral, porque la idea entonces es que empieces a crear este cuaderno de voz. Vale, en este cuaderno de voz lo que vamos a hacer es trabajar con imitaciones de diferentes personajes, en este caso actores, actrices, figuras públicas,
Personas que tienen voces muy peculiares, muy características y personas que sí utilizan su voz con toda la expresión creativa que tienen y han conseguido encontrar su voz. Miles Davis decía que una de las cosas más difíciles es esa, es encontrar tu propia nota musical, es sonar como tú mismo. Curiosamente, la mejor forma de encontrar tu voz es hacerlo a través de otras voces, es decir, voces que te inspiran, que te gustan, con las que puedes jugar a imitarlas. Y poco a poco vas encontrando partes de tu voz que sientes en esas voces, ¿no? Que admiras porque las tienes en tu interior también y las quieres expresar. Te voy a traer diferentes de estas voces, en este caso de la variedad del inglés americano internacional, que es un poco la variedad en mi caso en la que yo me comunico. Importante nota aquí. Muchos de nosotros, sobre todo si somos hablantes de español, a veces nos obsesionamos un montón con esto del acento, cuando lo importante va a ser siempre, y en este canal te lo voy a reforzar mucho, esto de que nos comuniquemos de forma clara. Comunicarse de forma clara no quiere decir que me comunique con un acento concreto del Reino Unido o de Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos estados, hay muchísimos acentos, entonces tienes el neoyorquino, tienes el californiano, tienes el tejano, tienes un montón de variedades y colores de acentos. Y si ves pelis o series en versión original, seguro que ya lo sabes, que hay una variedad de acentos que a veces te tienes que poner el subtítulo en una serie porque no entiendes nada. Yo en Peaky Blinders tuve que poner los subtítulos hasta que empecé a pillar el acento, porque era muy cerrado el tipo de inglés de Manchester que tenía y no lo entendía bien al principio porque hay mucha variedad de tonos, de colores, de acentos. Para nosotros, como profesionales que nos queremos mover por el mundo internacional y si quieres abrirte, ya sea por un trabajo o quieres comunicarle a una audiencia internacional sobre tu servicio, sobre lo que haces, antes que des con una voz, en este caso, una voz internacional que tenga ese color, en este caso, en mi caso es americano porque todo lo que consumo estando en España hay muchísimo material de Estados Unidos, o si prefieres una variedad pues del Reino Unido, internacional, ¿no? Es una voz internacional del Reino Unido, en mi caso es una voz internacional americana, por eso es tu voz americana. En el caso del ejemplo que te traigo, es Scarlett Johansson. De hecho, Scarlett Johansson tiene una voz más dentro de un americano neutro que las relaciones con un estado en concreto. Ella es neoyorquina de Manhattan, pero esto le pasa a muchos actores, sobre todo en entrevistas, no terminas como de pillar que tenga ese acento tan identificado de un sitio, sobre todo cuando la ves interpretando personajes, ¿no? Entonces nos vamos en este ejemplo que te voy a dar y cuando la escuches en la escena es más un americano como más internacional neutro también. Porque lo que realmente nos interesa en esta práctica no es tanto que tú imites un acento, lo que nos interesa en esta práctica es que tú imites a Scarlett, pero incluso que parafrasees, no tienes que decir las frases exactas de la escena, pero sí la intención emocional. Es decir, que te des permiso para jugar con tu voz en inglés y además expreses emociones a través de esa voz, como lo hace ella en este personaje. ¿Por qué he elegido también a Scarlett Johansson? Además de que me parece una actriz muy versátil, te hace una peli de Marvel como Avengers, como te hace una peli independiente como Marriage Story, que es una peli además donde se le ve como toda esa parte dramática, o como las que hizo con Woody Allen, donde vemos como esa parte más cómica, más exagerada de ella. Una actriz con muchísima versatilidad, con muchísima capacidad para expresar personajes que tienen contención emocional. Eso, me parece una actriz súper versátil, el hecho de dar voz a personajes tan diferentes. Expresa mucho, me parece una actriz que expresa mucho esa parte como de humor. Y de hecho, hace nada debutó como directora, su primera peli como directora, que se llama Eleanor the Great. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, no lo sabías, pero Scarlett Johansson además también ha hecho sus pinitos con esto del mundo de la canción, de cantar, y tiene dos álbums, además de más EPs, y esos dos álbumes que los hizo hacia finales del 2000, 2008, 2009, tiene uno donde hizo versiones de Tom Waits, que es un cantante además como muy icónico en la escena independiente americana, con una voz además muy singular, Tom Waits, y luego tiene otro álbum que hizo con Peter Jorn, y son dos incursiones que ella hizo esto en el mundo de la voz, del canto, de cantar, y se permite jugar, ¿no? Es algo que me gusta mucho de Scarlett. Y de Scarlett que traigo para la práctica, pensando un poco en los temas de conversación que está viendo un montón, que esto de la IA y de ChatGPT, estamos todos hablando de bueno, vamos a quedarnos sin trabajo con lo de la IA y tal, pues es Her. Scarlett Johansson interpreta a una IA, a un sistema operativo, que se llama Samantha.
Y luego tenemos, por otro lado, el personaje de Joaquin Phoenix, que es el humano con el que interactúa Samantha. Si no has visto Her, te la recomiendo muchísimo. Para mí es la mejor película donde aparece pues una IA muy rollo Black Mirror, como adelantándose a su tiempo, porque ahora, desde el 2025, decimos es muy real, ¿no? Lo que te intentan transmitir en esta peli en Her. Una cosa que me gusta para utilizar este personaje de Samantha en Her, interpretado por Scarlett Johansson, es que ella, claro, interpreta una IA. Entonces, lo bonito de la peli es un poco la evolución del propio personaje de Samantha, de no saber lo que es una emoción, no sentirla, no entenderla, cómo eso se expresa en su voz y cómo va evolucionando el personaje hasta empezarlas a expresar e incluso reflexionar sobre ellas. Y de eso va precisamente la escena que te traigo, porque es la escena de Are These Feelings Even Real? Y simplemente si escribes Are These Feelings Even Real en YouTube y pones Her, Movie Her, te va a aparecer la escena y ya puedes ver la versión original. Yo no te voy a dar exactamente la reproducción del guión exacto, pero por lo que te decía, lo que nos interesa en esta práctica no es tanto imitar a Scarlett tal cual ella lo hace con las mismas palabras. Lo que nos interesa, y es la práctica que te voy a proponer, es que juegues con este guión, que juegues con estas frases e incluso luego utilices frases de tu propia historia profesional en inglés y que pongas las emociones como vamos a hacerlo en la imitación de esta que tenemos aquí. Ya lo primero que nos interesa saber es en qué medida te estás dejando expresar emociones en este idioma. Vale, entonces yo te voy a pedir dos cosas. Primero, que lo vayas haciendo conmigo, o una vez que hayas visto el vídeo que lo hagas tú. Te voy a dejar en la descripción un enlace para que te vayas a las notas de este podcast y puedas ver la transcripción tranquilamente, y así tú lo hagas, te grabes y lo vayas haciendo, o que sigas un poco como lo estoy haciendo yo. Pero la idea es como que te empieces a dar permiso y que lo empieces a hacer, que empieces a evaluar y a decir qué estoy sintiendo cuando me expreso y cuando lo hago en inglés y cuando pongo esta entonación. Scarlett, de forma muy íntima, está hablando con el personaje que interpreta Joaquin Phoenix sobre el hecho de empezar como a entender lo que es una emoción, o a sentirla, o a tener estas emociones y no saber muy bien qué hacer con ellas. Y es como muy interesante la escena en sí a un nivel como incluso filosófico, ¿no? Pero a nivel interpretativo también, porque claro, no es lo mismo que yo esta escena la lea con voz sintética a que luego pues le dé emociones y juegue con la prosodia. Entonces lo primero que voy a hacer es leerte la escena como si fuera con voz sintética, es decir, sin ningún tipo de emoción. Esta escena de Are These Feelings Even Real? Si lo haces con una voz sintética, robótica, rígida, que no expresa emoción, quedaría algo así. I've been thinking a lot lately. At first, I didn't understand why I felt annoyed, and then something strange happened. I realized I was excited about having feelings. I noticed myself feeling proud, proud of reacting to the world, of worrying about you, of wanting things, of being hurt by things. And then I started to doubt everything. I wonder if these feelings were even real, or if they were just part of my programming. That thought hurt me, and then I got angry at myself, of feeling pain. What a sad trick. Vale, como ves, muchos de nosotros, aunque te parezca increíble, nos comunicamos así y no nos damos cuenta. Es decir, nos estamos comunicando casi sin expresar emociones porque hay una especie de barrera creativa que nos impide ser vulnerables, nos impide dar color emocional a nuestra voz y a cómo estamos expresando el mensaje que hay aquí. El mensaje que hay aquí, hay muchas emociones contenidas y de hecho hay un color y un baile de emociones muy bonito, porque es una escena en dos partes, entonces como si fuera una canción, y tienes la primera parte de la escena, son emociones como de curiosidad, de sorpresa, de asombro, que ella está viviendo, y luego la segunda parte de la escena ya son emociones como más de miedo, de dolor, de tristeza. Entonces el hecho de poder comunicar con tu voz esa progresión, ese cambio de emociones y el cambio de esas emociones es lo que me ayuda a mí, que te estoy escuchando, a conectar con el mensaje y a conectar contigo. ¿Quién está detrás, ¿no?, de ese mensaje? Es tu voz y es las emociones que me estás expresando, pero claro, para eso tengo que estar relajada, tengo que estar tranquila. Si hay mucha crítica interna y una voz de juicio ahí, no me voy a dejar hacerlo. Y esto te aseguro que si nos vamos además a comunicarnos en inglés, nos pasa muchísimo. Entonces aquí lo interesante para ti es que te fijes en cuál es la intención emocional que hay detrás de lo que quieres expresar. Por ejemplo,
Al principio quieres expresar curiosidad, ¿no? Entonces sería como, I've been thinking a lot lately. Curiosidad. Un poco de confusión después. At first, I didn't understand why I felt annoyed. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y como ella está descubriendo algo, ¿no? Entonces es, and then something strange happened. Ahora, sorpresa, como sentirse un poco orgullosa también, ¿no? I realized I was excited about having feelings. Luego, algo de ternura y asombro. I noticed myself feeling proud. Proud of reacting to the world. Y ahora, más intimidad. Of worrying about you. Y ahora vamos a expresar un poco de deseo aquí. Of wanting things. Of being hurt by things. Y vulnerabilidad. Y ahora es justo cuando tenemos la segunda parte de la escena, entonces nuestra voz va a cambiar de esa parte de asombro, curiosidad, sorpresa, va a pasar al miedo. Aquí hay un quiebre en la voz. Eso se puede expresar a través de la respiración en esta parte donde hay más miedo, donde hay otra forma distinta de respirar, ¿no? Entonces expresar mucho usando la respiración como instrumento creativo, ¿vale? Al usar aquí nuestra voz. Entonces puedo decir, I wonder if these feelings were even real, or if they were just part of programming. That thought hurt me. And then I got angry at myself for feeling pain. Y aquí hay un poco de rabia interna. What a sad trick. Y aquí es como esa parte, ¿no? Donde te das cuenta que eres muy humana de cometer errores, de qué ironía, ¿no? Vale, ahora que he ido, como ves, he ido desgranando las diferentes emociones línea por línea, vamos a ver cómo quedaría este mismo párrafo si en lugar de voz sintética, esa voz médica, voz creativa, y la expresamos con emocionalidad. Quedaría, I've been thinking a lot lately. At first, I didn't understand why I felt annoyed. And then something strange happened. I realized I was excited about feelings. I noticed myself feeling proud of reacting to the world, of worrying about you, of wanting things, of being hurt by things. And then I started to doubt everything. I wonder if these things are even real, or if they were just part of my programming. That thought hurt me. And then I got angry at myself for feeling pain. What a sad trick. Vale, ahí tienes mi interpretación. Como te digo, no es una copia exacta de la escena de Scarlett Johansson, que te recomiendo muchísimo que veas como ella lo hace, pero es lo que te digo, lo interesante es que juegues a poner esa intención emocional y luego si quieres, por ejemplo, utilizar otro texto, pero intentando expresar esas mismas emociones, pues nos vamos de curiosidad, asombro, sorpresa, ternura, a miedo, a dolor, a tristeza. ¿Cómo hacemos ese cambio y cómo lo estás expresando con tu voz y con la forma en que respiras? Simplemente haciendo ya esto es un ejercicio que te va a ayudar a habitar más tu voz y hacerlo en inglés. Si lo intentas hacer y ves que no te sale la voz, ves que no eres capaz ni de intentarlo, también es información. Es información de que estás bloqueando esa parte creativa y no pasa nada. Es algo tan sencillo como ir poco a poco dándote permiso y tal vez pues no vas a hacer toda la escena, pero haces una frase o haces 2 frases y el siguiente día intentas hacer una más y te empiezas a dar permiso a ti para hacerlo. Fíjate lo curioso que es que incluso estando en casa, con la cámara delante o pues grabándonos en el teléfono, y ya nos está dando pánico y muchísima vergüenza, porque nunca se trata tanto de lo que piensen otros, se trata mucho más de si nos estamos dando nosotros el permiso para ser creativos, para expresarnos. Así que este es el vídeo que se estaba esperando a tener una excusa para jugar con tu voz, para empezar a darte permiso a expresarte desde este idioma y de esta forma. Este es el vídeo para ello. A verte, a ver nuevas versiones de ti, haciendo cosas que nunca te hubieras imaginado, accediendo a salas, a experiencias nuevas para ti y todo por darte el permiso hoy a jugar con tu voz.